amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. En este 12º domingo después de Pentecostés, tenemos el relato de la parábola conocida como la del buen samaritano, y el relato del Evangelio comienza mostrándonos cómo nuestro Señor les dice claramente, de manera abierta y pública, el privilegio que tenían de tenerlo enfrente, de oírlo, de escucharlo, de verlo, de observarlo, diciéndoles: muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, lo que vosotros oís, y que ellos no vieron ni oyeron. ¿Qué quiere decir eso? Que los profetas, los reyes, como por ejemplo el rey David, tuvieron un claro conocimiento del Mesías, de nuestro Señor, de Jesucristo, como de hecho ya lo sabemos, lo sabían todos los mayores, como los denomina Santo Tomás, en la fe, que tenían un conocimiento de la Santísima Trinidad y del Verbo encarnado, el Mesías. Porque yo no puedo creer en el Mesías, Verbo encarnado, sin Trinidad. Y este conocimiento lo tenían ellos directamente de Dios. Y el pueblo, que eran los menores, no lo tenían. Pero en comunión con la fe de los mayores, también el pueblo implícitamente creía en lo que esos profetas, esos reyes, esos patriarcas, esos grandes dirigentes del pueblo elegido conocían de la Santísima Trinidad, aunque esto hay que decirlo, los predicadores y teólogos no lo tienen claro. Es más, lo que comúnmente se enseña y se dice es que la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que en el Antiguo no se conocía, no se había revelado la Santísima Trinidad, y que en el Nuevo sí. Pero eso es teológicamente una sandez, una falta de lógica y de criterio, de sentido común. Y grandes teólogos, incluso el padre Castellani, como buen jesuita, dice: basta con conocer a Dios remunerador para salvarme. No. Si no es el Dios trino, no. Pero esa es la tónica. Ahora, ¿cómo reconozco yo al Dios trino? Como lo dice Santo Tomás. Dios es el que ilumina las almas. No somos nosotros. Allá se las arreglará Dios. Pero porque yo no lo entienda, ni lo vea, ni sepa cómo, voy a decir tonterías teológicas. Y esa es la doctrina común, errónea y herética, si vamos al caso.
al menos implícitamente herética. Porque ¿cómo es posible que desearan ver lo que están viendo, lo que están oyendo, y era nuestro Señor? Los profetas, los reyes. ¿Cómo Moisés deseó ver su día? Era porque tenían conocimiento de esa revelación. Otra cosa es que esa revelación no era para ser pública, y en ese sentido era esotérica, oculta, porque el pueblo no estaba preparado por su rudez, y había entonces que darle tiempo a esa preparación. Pero no porque no hubiera revelación, sino que la revelación no era para ser enseñada a todos, como si lo es después con la nueva alianza. Pero la fe es exactamente la misma. La de la nueva alianza, la de Moisés, la de Abraham, la de Isaac y la de Jacob. Porque si es la misma fe, tiene que tener el mismo objeto que lo especifica. ¿Y qué es lo que especifica nuestra sacrosanta religión? La Santísima Trinidad y la Encarnación. Y de allí se derivan todos los otros misterios. Entonces, si Abraham, Isaac y Jacob no tenían esa fe en la Santísima Trinidad y en la Encarnación, jamás puede ser formalmente la misma fe, la mía, la de la Iglesia, la del Nuevo Testamento y la de ellos. Falta lo que lo especifica, o al menos que reneguemos de la Santísima Trinidad y que sea un añadido. Y lo que basta es Dios remunerador, como enseñan los jesuitas, y no ellos, casi todos los teólogos. Y aquí me estoy cargando a cuántos miles de teólogos, exégetas y predicadores. Pero es increíble. Eso demuestra el grado, a veces, de embotamiento mental y teológico de aquellos que deben de ser luz del mundo. Entonces, falta ese conocimiento por no tener la sencillez, la humildad de referirse, estudiar y conocer a las luz de las luces y lumbreras de los maestros en la Iglesia Católica, que es Santo Tomás de Aquino, doctor común de la Iglesia Universal. Y por eso él lo dice con esa profundidad que le caracteriza, que los mayores conocían esos misterios, pero que les estaba vedado hacerlos públicos a todo el pueblo, y menos a todos los hombres, porque tenía que haber esa preparación, y cuando llegara el momento, con su venida, que sea la plenitud de los tiempos, con la encarnación del Verbo, ahí sí ir y predicar a todas las gentes, sin excepción, de ninguna especie. Y el que crea se salva, y el que no se condena.
id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, por eso les dice nuestro Señor a los circundantes: muchos desearon ver lo que vosotros veis, y no vieron lo que vosotros oís, y no oyeron. Esa es la explicación. Aunque aquí saltará más de algún sacerdote ignorante, pero para que se reviente la cabeza contra el muro, estudie y aprenda. Porque no puede ser. Se tiene un conocimiento viciado de lo que es el fundamento de la fe y de la religión. Quédenos claro entonces eso. Jamás podría ser la misma fe si no hay el mismo objeto especificante, y ese es la Trinidad y la Encarnación, de la cual derivan todos los otros misterios y verdades divinas, y sin los cuales no hay fe sobrenatural. Pues bien, mis estimados hermanos, después de que nuestro Señor les dice eso, y hasta con cierto reproche podemos decir, porque vemos que saltó ahí un doctor o un curita sabiondo de los de hoy, y era doctor porque no era ningún tonto. Vemos la respuesta que dio al pie de la letra, magnífica: Maestro, ¿qué necesito para salvarme? Y le dice nuestro Señor: ¿qué está escrito en la ley? Y le dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas, energías, y al prójimo como a ti mismo. Resumió: amor a Dios y amor al prójimo. En eso se resume toda la ley y los profetas. El decálogo se resume de 10 a 2. Y en definitiva a uno: a amar a Dios, y por amor a Dios, amor al prójimo. Y este doctor sabiondo, que preguntó por molestar, porque no preguntó para tener una aclaración, porque el Evangelio dice para tentar, porque uno puede preguntar para saber, porque la ignorancia hay que matarla. ¿Cómo? Preguntando sabiendo. Es un signo de orgullo el no preguntar cuando no se sabe, o a menos que a uno le interese no saber e indiferente. Por eso los niños son preguntones, porque son filosóficos. Lo malo es que los papás perdieron esa capacidad filosófica que tiene el niño, y peor cuando le dan respuestas tontas, porque el niño pregunta justamente para saber. Comienza a descubrir el mundo con su inteligencia, que tiene que captarlo y formar los conceptos, las ideas que van a regir su pensamiento, y eso en base a la realidad. Y eso desde niños está ya conculcándose, y por eso vemos esta soberana estupidez general. Y después nos preguntamos cómo hay que educar a los niños, y viene la ONU a darnos los paradigmas.
de la tontería tecnológicamente elaborada. Pues así se deben de educar a los niños, respondiéndole con seriedad y a su medida la verdad que ellos quieren saber y preguntan. Claro está que como un niño tiene hambre, no le voy a dar un bistec. Si es recién nacido, lechecita. Y lo mismo pasa con las preguntas. Se las voy a responder de acuerdo a si está en la tapa de leche o de purecito, o ya puede masticar y ya puede dársele algo más, hasta que llega a la edad de la adolescencia. Y ahí sí ya no hay tapujos. Ahí sí toca ya el bistec y a caballo, si se quiere, es decir, con un huevo encima. Pues bien, así vemos entonces cómo este doctor limita de una manera verdaderamente aberrante lo que él ve, lo que él sabe que dice la ley, y cuál es mi prójimo. Fariseo y médico, porque solamente un fariseo puede decir ¿y quién es mi prójimo? Pedazo de botarate, tu prójimo ¿quién es? ¿No lo sabes? Tú, doctor de la ley, pues todo el que esté a tu alrededor, sea quien sea, lo conozcas o no lo conozcas, sea tu amigo, tu enemigo, tu familiar o un extranjero o lo que fuera, está allí, tú lo ves y ese es tu prójimo. Pero el concepto que tenían los fariseos, los doctores de la ley del prójimo, era exclusivista, elitista. Mi prójimo son mis amigos, mis familiares, mis conocidos y se acabó. Lo demás, eso no va conmigo. Esos son viles, despreciables. Es lo mío y lo que yo considero mío. Lo demás, que se lo lleve el diablo. Ese era el concepto que tenía del prójimo. Un concepto viciado, que les hacía viciar la ley de caridad y de amor, el amor a Dios y a los hombres. Porque si yo debo de amar a Dios y a los hombres, y los hombres son mi prójimo, y mi prójimo es mi hermano, mi primo, mi amigo, y listo. Lo demás no cuenta. Anulo. Conozco la ley, sé, pero la imposibilito porque la limito. Y por eso nuestro Señor le refiere la parábola del buen samaritano, los samaritanos que eran despreciables para los ojos de los judíos. Samaria era la parte del norte y Judea la del sur. Los samaritanos cayeron en manos, fueron prácticamente aniquilados, y los que conservaban la religión y el culto eran los del sur, los de Judea.
y por eso eran despreciables, porque no solamente habían sido arrasados y llevados al exilio, sino que prácticamente eran como religiosamente errados, erróneos, y los que guardaban con fidelidad y pureza la religión eran los de Judea. Por eso un samaritano era prácticamente como un hereje, un paria, un cismático, y que no era nada religioso, aunque conservaba muchos lo que decía la ley. Y por eso hay muchos ejemplos de samaritanos, como la samaritana que esperaba al Mesías. Entonces, para que este buen hombre entendiera, le dice, bueno, había un hombre, y le relata la historia, y oh sorpresa, pasa un sacerdote, como quien diría, pasó un obispo, lo vio y le importó un comino. Pasó un levita, por decir así, un seminarista. Los dos ejemplos tomados de lo más sagrado dentro del ámbito. Un sacerdote, un levita, no eran simples comerciantes o personajes del común, sino dentro de la élite religiosa. Pasa el sacerdote, le importa un comino. Pasa el levita, otro tanto. Y pasa un vil samaritano, esos herejes o casi herejes, despreciables. Y se ocupa de él, le sana las heridas, se lo lleva a la posada, lo atiende, al otro día tiene que seguir su viaje para sus negocios, se lo encomienda al posadero, le deja un anticipo por lo que vaya a gastar, y si gasta de más, él se lo paga cuando vuelve. ¿Quién es el prójimo? El que tuvo misericordia. Pues bien, ese es el gran ejemplo de quién es el prójimo. Cualquiera que raye, se me tope en el camino, lo conozca, no lo conozca, sea mi amigo o no, sea un extranjero o no, está necesitando mi ayuda, y yo, si tengo caridad y misericordia, porque era un miserable, estaba moribundo, no puedo pasar y dejarlo ahí tirado como hizo el sacerdote y el levita, sino este samaritano, que fue mucho más caritativo y misericordioso que los otros doctores. Y ese es el gran ejemplo, mis estimados hermanos, que mi prójimo no es solamente mi familia, mis amigos, mis conocidos, sino todo el mundo que esté a mi alrededor. Y por eso prójimo, de próximo. Pues bien, que eso nos sirva para que nosotros no limitemos el ejercicio, el ámbito de la caridad, de la misericordia, del amor al prójimo, que es una secuela del amor a Dios. Y sin amor no hay religión.
Sin amor no hay Dios, porque Dios es amor. Y en la verdad, no como hoy, en la estupidez. Porque el amor se fundamenta en la verdad. Y por eso Dios es verdad y amor. Es la gran verdad absoluta amorosa. En el seno de la Santísima Trinidad. Y por eso, sin amor, la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Y cuál es la diferencia? Una vez más, porque la epístola de hoy nos complica la cuestión. Ministerio de muerte, de condenación, y ministerio de justicia. Pero no acabamos de decir que, por un lado, los mayores tenían la misma fe, ¿cómo es posible entonces que haya esta discrepancia? Ministerio de muerte. Y lo que le dijo en el Evangelio del fariseo, amar a Dios y al prójimo. ¿Y entonces qué? ¿Eso es ministerio de muerte? Está complicada la cosa. Pues no. O sí, si se quiere. No si se sabe la respuesta. Porque hay que saber que no hay cosas fáciles ni difíciles. Lo que se sabe es fácil y lo que no se sabe es difícil. Así de sencillo y de complicado. Y eso en todos los órdenes. ¿Y qué es? ¿Por qué dicen las Escrituras? Para que nos demos cuenta, mis estimados hermanos, que con la nueva alianza que se publica a las naciones, los misterios revelados de Dios, de modo explícito, sin ocultamiento de ninguna especie, y la ley de la gracia, y no porque en el Antiguo Testamento no hubiera gracia, porque si creo eso también soy un tonto. Había gracia. ¿O acaso que se iban al infierno? Y nadie se puede salvar sin gracia. Absolutamente nadie, porque nuestro Señor es Redentor universal y a todos los hombres, no a una parte, a todos los elevó en Adán al orden sobrenatural de la gracia. Pero ¿y entonces? ¿Por qué ministerio de muerte? Porque hay una diferencia. Esa gracia en el Antiguo Testamento era operada directamente por Dios. Pero los ministros no tenían ningún poder de justicia, es decir, de volver justo a nadie, como pasa con el Nuevo Testamento, el ministerio de vida, de espíritu, el ministerio de producir la gracia, como la tiene el sacerdote, sacramentalmente. Produce la gracia en el nombre de Dios y justifica. Y esa es la diferencia. Entonces, vemos cuán privilegiados estamos con la nueva alianza,
que nos da ese poder ministerial, sacramental que tiene la Iglesia, y para eso sirve la Iglesia. Madre de los sacramentos, que nos justifican, que nos sacan del estado de muerte, de condenación, cosa que no podía hacer ningún doctor de la ley, ni ningún Moisés, ni ningún Abraham. Pero puede hacerlo cualquier sacerdote, por pequeño que sea, de la alianza del Nuevo Testamento. Producir la vida sobrenatural cuando bautiza, cuando confiesa. Y vemos así entonces por qué se puede decir, y de hecho lo dice San Pablo en la epístola de hoy. Y el privilegio que tenemos de esta nueva alianza, que no lo tenía, que no lo había en la antigua. Y no porque no hubiera gracia, porque no hubiera fe en la Trinidad. Y vemos así entonces cómo nosotros somos privilegiados. Podemos ver y oír lo que los otros no vieron y desearon ver, oyeron. Y eso hoy nosotros lo podemos ver, porque yo no lo veo a Cristo físicamente, pero así con los ojos de la fe que me da la Iglesia. Y de ahí entonces la importancia de guardar esa fe primigenia en su pureza virginal, inmaculada. ¿Qué es lo que hoy, mis estimados hermanos, se está conculcando, adulterando, tergiversando, falsificando y violando? A esa situación abominable hemos llegado en la Iglesia. Y eso es lo lamentable, que no haya defensores de esa total alevosía que se comete contra la fe. Y aún de los tradicionalistas. Ese es el problema de Monseñor Felé, de la fraternidad sacerdotal en su cúpula, asociados a los violadores de la fe. Ese es el acuerdo que quiere hacer Monseñor Felé en su supina estulticia. Y él se convierte en el principal violador de la fraternidad y de la obra de Monseñor Lefebvre. Sí, Monseñor Felé, usted no es solamente un traidor, sino un violador. Y esto se lo digo como legítimo hijo sacramental en el sacerdocio de Monseñor Lefebvre. Y por eso tendrás que rendir cuentas tú y todos tus secuaces el día del juicio. Y si no te has enterado, entérate. Y que se enteren los 550 sacerdotes. Es hora de decir las cosas como son. Es el colmo de la abominación, de la desolación. Traidores,
viles, miserables. Si yo fuera San Elías, les corto la cabeza, los decapito, a ellos y a los del Vaticano. No quedaría uno vivo. Se salvan de que no lo son. Lo mismo que hizo San Elías en el Monte Carmelo. Eso es lo que debería de acontecer hoy. Claro que no son los designios de Dios, porque tiene que llegar la gran apostasía que ya está, el reino del anticristo que ya está, y que los fieles pocos que queden, reducida la iglesia a un pequeño rebaño, ore diciendo: Jesús, ven. Y ven pronto, porque también si no vienes rápido y abrevias, acortas el tiempo, ¿quién se salvaría? ¿Encontraré fe en la tierra? ¿Y cómo la va a encontrar si Roma ha quedado, una vez eclipsada la iglesia, como dice en la Salet Nuestra Señora, la iglesia eclipsada, y Roma perderá la fe y será la sede del anticristo? Esa es la sede que está ocupando Benedicto XVI. Hay que decirlo para seguir siendo católicos, apostólicos y romanos, y no degenerados, perteneciendo a la contraiglesia del anticristo, sinagoga de Satanás. Esa usurpación, ese es el gran misterio de iniquidad, la Babilonia, de la cual hay que salir. Y no me ya quiero alargar, pero que esto les quede claro, mis estimados hermanos, porque al que no le quede claro va a sucumbir tarde o temprano en las garras del anticristo y de su pseudo iglesia, por no haberse mantenido firme en la pureza de la fe virginal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.